Bien, hola a todos, bienvenidos a esta reflexión de hoy día, al aire libre nuevamente, aprovechando este día solcito, agradable. Estamos acá en Concepción, Chile, y vamos a reflexionar sobre un tema muy importante que es el origen del ateísmo. ¿Ya? Así que, ¿me escuchan bien al fondo? Sí, aquí Sí, estamos. ya, muy bien, gracias. Sería bueno si en tu celular vieras tú lo que dice la RAE con relación al ateísmo, cómo lo define, digamos, qué es el ateísmo. Porque hay diferentes maneras de pensar. ¿Ah? De hecho, si uno investiga también por internet sobre el origen del ateísmo, y se va a hablar de mucha historia, de que viene de siglos, etcétera. Pero lo importante para poder comprender el origen del ateísmo como una enfermedad y una patología moderna enraizada muy profundamente en esta sociedad, es bueno entender la etimología de la palabra. Ujú. ¿Mm? Dice que el RAE dice que niega la existencia de cualquier dios. Niega la existencia, entonces la RAE define el ateísmo o el ateo como el que niega la existencia de cualquier dios o de cualquier divinidad. ¿Mm? Porque como ya existen diferentes credos religiosos, ¿no? Entonces la negación de cualquier divinidad se entiende como un ateo. ¿Mm? Pero la preposición a Es sin, es sin. ¿Mm? Y teo Dios, es Dios, sin Dios. sin Dios. Eso en el fondo, un ateo es la persona que no tiene a Dios, en el fondo. ¿Ya? Y hoy en día, de una forma más como moderna de la palabra ateo, se utiliza también la palabra agnóstico. Agnóstico. ¿Mm? Porque no suena tan feo. Ah, no suena tan. No dice agnóstico. Ah, Claro, yo soy agnóstico. muy Como bonito. que es una sutileza del ateísmo, en el fondo. ¿Mm? Porque, de hecho, el gnosticismo puro está íntimamente relacionado con el desarrollo de la divinidad. Gnosis significa conocimiento y conocimiento significa conciencia y conciencia significa divinidad, luz, claridad. Entonces, al hablar de agnóstico, de sin conocimiento, también estamos hablando de que no está el conocimiento puro, no está la gnosis, por lo tanto no está la divinidad dentro de esa persona o la ha rechazado. O el conocimiento y la divinidad sería lo mismo. Es lo mismo, el conocimiento puro, ¿sí? Porque el conocimiento es luz y la divinidad es luz. ¿Ya? Conciencia. Es conciencia. Porque Conciencia, no. luz, Claro. sabiduría, equilibrio, es virtudes, facultades, Espíritu. poderes. Porque igual como hemos hablado otras veces, no se puede así creer ciegamente. Tiene que haber un equilibrio entre lo que uno. Claro, claro, por eso que hay la definición de la RAE en el sentido de que niega la existencia, ¿no? O que no la acepta, que, no, eh, que la rechaza, que no es lo mismo que no crees. Claro. Porque vamos a ver ahora que en el fondo que el ateísmo o la no presencia, es sin, la no presencia de Dios se da en los cinco centros de la máquina humana. ¿Ya? O sea, existe un ateísmo de tipo, por ejemplo, motor, ¿m? O verbal. Un ateo que tiene el ateísmo en su centro motor es una persona que no se persina, que no hace ningún rito, que no participa físicamente de ningún rito religioso, ¿ya? Que no hace la venia, que no se colocan esas posturas. Y todas estas posturas son místicas, ¿verdad? Esos saludos orientales están relacionados con el centro motor, con la aceptación y la comunicación con la divinidad. No se coloca nunca en la posición, digamos, de oración, de meditación, etcétera. Entonces todo lo que tenga que ver con la ausencia de Dios en la parte motriz se entiende como un ateísmo de esa naturaleza. También está el ateísmo en esta zona, que también es el centro motor, el ateísmo verbal. La persona que no reza, que no tiene compasión en su verbo, que no habla de la divinidad, ni habla de Dios. Inclusive, hasta la palabra Dios, algunas personas lo asustan, ¿sí o no? Sí, La es evitan, verdad. claro. La evita.
Sí, bueno, por lo menos aquí siento que en Chile hay como un gran porcentaje de la población que tiene como aversión a la religión, como por todo lo que ha pasado con la Iglesia Católica y los abusos de poder sexuales, etc. Claro, Es como que uno ve, no sé, como cómo la gente va a rezar si hay muchos curas pedófilos, o sea, o no sé, o tienen tanta plata y no ayudan a la gente, distintas cosas así. Sí, es que tampoco van al fondo de su La raíz de la de su espiritualidad, propio Dios personal. claro, siento que También lo pasa están eso. buscando afuera, sí lo están buscando en esos aspectos. exactamente. Claro, porque dicen que, por ejemplo, ya alguien puede haber sido malo, un asesino, pero ya, diga tanto Ave María y no sé, y está listo. Te mató a La alguien, no importa. confesión. Y es como igual, o sea, es algo mucho más allá, creo, como el arrepentimiento real y la transformación real de un individuo, o sea, no solo con rezar unas Ave María, estaré listo, ya llegamos allá, bueno, sí. Claro. Entonces, el ateísmo verbal se relaciona, digamos, con la ausencia de la divinidad en el verbo, ¿ya? Y precisamente es importante aquí, en base a esto, hacer una diferenciación entre lo que es Dios y lo que es la religión. ¿Mm? Sabemos que existen 7 grandes religiones en la Tierra y más de 5.200 sectas, pero la divinidad del teísmo es otra cosa. Uno pudiera no pertenecer a ninguna religión y ser absolutamente teísta, o sea, sentir a Dios adentro, tener una comunión íntima con la divinidad. Entonces, obviamente, dentro de los factores importantes del desarrollo del ateísmo dentro de este planeta Tierra, está precisamente el mal uso que ha hecho del teísmo o de los conocimientos sagrados las religiones. Entonces, lamentablemente, hoy en día las religiones se han quedado con las formas religiosas, pero han perdido el fondo religioso mismo, ¿no? Entonces, esa desvinculación de lo verdaderamente profundo que en cada mensaje sagrado y simplemente quedarse con la letra muerta o interpretar la Sagrada Escritura a nivel, dijéramos, meramente intelectual. Delante veíamos a un joven ahí que decía que él no creía en Dios porque cómo era posible que Adán y Eva hubieran existido, entonces él nació de la cruce sexual de los hijos de Adán, entonces no, entonces ¿quién explica que Adán y Eva en el fondo corresponden a una humanidad? Adán es una parte de la humanidad lemúrica y Eva es la mujer de la época lemur. O sea, Adán y Eva son una humanidad, no son dos personas. Están representadas alegóricamente por Adán y Eva, ¿ya? Como el principio, pero fue una raza, imagínense. ¿Ya? Entonces, todas esas interpretaciones, dijéramos, intelectuales, a letra muerta, superficiales o con una lógica razonativa, que no tienen nada que ver con la lógica dialéctica o la lógica de la conciencia, indudablemente que hacen que la persona se ponga más incrédula, más se aleje y se ponga más atea. ¿Ya? Entonces existe también el ateísmo a nivel verbal. También existe el ateísmo a nivel intelectual. ¿Ya? Como a nivel racional, no encuentro racional que el hombre haya nacido algo divino. Tiene que Lo que, ser claro, lo que una explicábamos. cosa. ¿Y cuál es el defecto que caracteriza aquí? El intelectualismo, El orgullo. Todo ateo, orgulloso. ¿qué es lo que es? Orgulloso. De su intelectualidad. De su, claro, o sea, de su saber. Rechaza, como dice la RAE, rechaza la divinidad porque por su ínfula, ¿ah? Porque se cree superior inclusive a la divinidad, o sea, o, si existiera estaría como al lado mío o abajo, pero arriba nunca. Entonces ese orgullo que procesa del centro intelectual, ¿ya? El desarrollo del centro intelectual alejado de los principios religiosos hace de la persona una persona orgullosa. Entonces, la negación desde el punto de vista de la creencia en una divinidad es del centro intelectual. Y es donde uno más asocia el ateísmo. El ateísmo principalmente uno lo asocia
al ateísmo del centro intelectual, O sea, que claro, la que gente no cree en Dios. Ah, pero tú no crees en Dios, pero ¿cómo la vas gente a creer como en Dios? muy Tienes que creer. intelectual, claro, como que es muy erudito, así muy estudioso, que tiene magíster y cosas así. Claro, Como que a nivel racional no le cabe eso. Pero es que exactamente. como igual la gente no tiene experiencias místicas como de lo real, como que busca entenderlo a nivel racional, pero no se puede entender la verdad o lo real a través de algo Solamente como tiempo. mental. Es Claro. algo, es una mezcla de... Ay, no sé. Son complejo. experiencias como las que te Experiencias. Claro, porque la divinidad Dios es la verdad, po, y la verdad, No la, se puede explicar la Se verdad vive. se vive. La verdad no se lee, ni se transmite del labio a oído, la verdad es una experiencia muy íntima. ¿Ya? Bueno, entonces estábamos acá en la parte intelectual, centro intelectual, el ateísmo intelectual, la no creencia o el desarrollo desmedido de los conceptos negativos de la divinidad y principalmente del orgullo, ¿ya? De la autosuficiencia. Indudablemente que todo ateo intelectual es autosuficiente. ¿Ya? No, o sea, yo en el fondo, ¿qué dice un ateo intelectual? Yo, yo no necesito a Dios. ¿Mm? Esas son las frases, pero indudablemente que la divinidad lo va dejando, ¿verdad? Para que él vaya aprendiendo todo este proceso y después, cuando ya está cerca de sus horas de desencarnar, es cuando le vienen algunos insights y, y aún... Pero hay otros igual que siguen blasfemando, Claro, sí. ¿ya? Bueno, hay de todo. El otro es el ateísmo a nivel emocional, donde la persona no siente a Dios, ¿ah? Que es lo que usted decía en relación a tener experiencia, ¿ya? Porque en el fondo la divinidad debe ser sentida, Claro, es yo, parte de... claro. ¿Qué es lo que hay aquí? Está el deseo. Entonces, ese deseo, que en el fondo es el fuego, es la misma divinidad. Entonces, cuando uno ya no siente a Dios dentro de sí, ni lo anhela, ni lo desea, con toda su alma y todo su corazón, en el fondo es un ateo. Entonces, el desarrollo de esta emoción inferior, ¿qué es lo que se genera acá? El centro emocional, ¿cuál es el defecto? La lujuria. ¿Ya? La lujuria, o sea, mientras la persona sea más lujuriosa, es indudablemente que se va poniendo más ateo. Cada defecto, entonces, cada yo es ateo. Y si nosotros tenemos una gran cantidad de yoes, ¿cómo es nuestra psicología? Ateo. Atea. Poco a poco, o sea, como más cantidad de yo. Todos nosotros somos ateos. En uno, en En otra. uno u Sí, otro pues, sentido, de una claro. u otra manera, con uno u otro grado. ¿Ya? Entonces, por eso que también es importante entender esto para el hecho de no, como hablábamos de la crítica y todo eso, de no criticar a una persona, porque en el fondo uno también tiene este defecto, ¿ya? Y la idea es que lleguemos a comprender que toda esta humanidad es atea. Todos nosotros, todos los humanoides, habitantes del planeta Tierra, somos ateos. Y la única forma de comenzar a ascender y a levantar la mirada hacia la dignidad es llegar a entender el origen del ateísmo. Para que una vez que se ataque este ateísmo desde su origen, entonces comience nuevamente a reincorporarse la divinidad en nuestro interior. ¿Ya? Entonces, la emoción inferior, ¿ya? Hoy en día hay muchas emociones inferiores. Por ejemplo, Vergüenza, culpa, ¿no? La ira. la ira, ¿cómo se llama? El Morbo, miedo, el morbo. ¿ah? El morbo, la La televisión, paranoia. las emociones inferiores de la fiesta, el alcohol, la droga, todas La esas emociones pornografía. inferiores nos divorcian de la divinidad. Mm. Van fortaleciendo al yo ateo. Sí, pero igual como que abren otras puertas de sufrimiento, angustia, ansiedad, crisis de pánico, otras cosas. Por supuesto. Porque también son todo en el fondo es un diseño divino. Y en el fondo Sí. la divinidad nos va, digamos, ayudando y ya, no te Bueno, preocupes, métete por ahí, si total al final igual vas a llegar. La vuelta puede ser muy larga y dolorosa, pero vas a llegar igual. Porque todos nosotros salimos del absoluto y nos vamos a dar muchas existencias, vamos a tener mucha experiencia, pero después igual vamos en algún momento a regresar. La vuelta puede ser muy larga o no tanto. ¿Ya? Entonces existe también el ateísmo a nivel emocional. Existe aquí el ateísmo a nivel instintivo. También. wow. ¿Cómo? Claro. ¿En qué sentido? En el instinto se gestan todos los aspectos relacionados con la sobrevivencia.
con la reproducción de la especie. Entonces, cuando la persona ya comienza a utilizar estos instintos reproductivos sin el respeto de la dignidad, todo lo que tenga que ver con los aspectos, por ejemplo, de mal manejo de la energía sexual, reproductivamente hablando, anticonceptivos, Preservativo. preservativos, donde la persona comienza a manejar esos procesos que son reproductivos, fuerzas reproductivas del centro instintivo, pero lo empieza a manejar bajo su arbitrio, ayudado por el ateo intelectual y también con el ateo motor y con el ateo emocional de desear ese hijo o no tener ese hijo, en el caso del aborto, van fortaleciendo entonces la violación del correcto funcionamiento del centro instintivo. Entonces, cuando nosotros, como la fuerza de la divinidad está aquí en el centro instintivo, recordemos que en el centro instintivo está la sabiduría innata de la Madre Divina. De los 5 centros, el centro instintivo es el que tiene más sabiduría. Él maneja muchísimas cosas. Ahí está esa capacidad de De observación. ¿no? La intuición de las verdades cósmicas, ¿no? La percepción instintiva de las verdades cósmicas. La percepción instintiva de las verdades cósmicas, claro. O sea, es un instinto de percibir las verdades cósmicas, pero nosotros lo tenemos atrofiado por el intelectualismo y por la pereza de no hacer prácticas. ¿Ya? Entonces también, y existe también el ateísmo en el centro sexual. ¿Ya? La pereza. La pereza, y donde la persona también ha alejado lo que es la presencia de la dignidad en la sexualidad. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el origen cuándo comenzó el ateísmo? Dios no nos abandona. ¿Dios te abandona? ¿Te abandona? No, si es tu padre. ¿Un padre abandona a su hijo? No. Hasta uno ve hoy en día hijos que se portan mal, y ahí está el papá, ¿verdad? Ahí está la mamá, no, que es mi hijo, ¿verdad? Claro, espiritualmente el Padre nunca nos abandona. El padre nunca nos abandona. Uno Son un puede- padre consciente, como es Dios. Claro, un padre consciente como Nuestro Dios padre. no abandona a su hijo. Pero Entonces, nosotros sí lo abandonamos. Sí. pero nosotros sí lo abandonamos, o mejor dicho, nosotros sí lo expulsamos. ¿Ya? Porque para que Dios salga de nuestro interior, Él no se va a ir a no ser que lo expulses o lo eches. Entonces, el origen del ateísmo no está en la no creencia de Dios. El origen del ateísmo está en la expulsión de la divinidad de nuestro interior. La pérdida de nuestra energía sexual. De la pérdida de la energía sexual, porque la energía sexual es Dios mismo dentro de nosotros. Cada átomo de nuestra energía sexual es parte de la conciencia divina. Entonces, desde que el ser humano comenzó a expulsar su energía sexual, lo que empezó a expulsar expulsó a Dios, lo echó de sí. ¿Y eso ocurrió hace cuánto? 18,5 millones de años. Hace 18,5 millones de años que el ser humano comenzó en este proceso de expulsar, de sacar de su interior, de echar a la divinidad de su interior. ¿Ya? Y lo empezó a echar desde la energía sexual, desde la fornicación, desde que se empezó a eyacular o a botar el semen. De ahí es donde el ser humano comenzó a botar, y de ahí engendró lo que es el inicio del ateísmo, la raíz misma del ateísmo en el centro sexual. Entonces, el mayor ateísmo es el ateísmo ¿de qué centro? Sexual. Ni tanto del centro intelectual. Ese orgullo nomás, y total, se le puede pasar. ¿Entiendes, no? De repente hay reveses de la vida, ya ha pasado, ¿eh? Personas que son ateas y pasa un revés de la vida y se transforman en altos creyentes. Entonces, hay un cambio acá. O al revés, ¿ya? Que son muy creyentes, pechoños, como se les dice acá, ¿verdad? Golpeándose ahí. Y les pasa un revés grande y se van al otro lado, ¿ya? Me abandonó. Claro, entonces hay reveses
de estos tipos de ateísmo, de estos 4 centros inferiores, se van modificando. Hay reflexiones y se cambian. Pero el más difícil de modificar es precisamente devolver la sacralidad a la sexualidad. O sea, devolverle lo sagrado al sexo significa, en el fondo, ir a la raíz misma del origen del ateísmo y que la persona permita que Dios regrese a su templo. Porque la divinidad tiene un templo. Y ese templo está en el cuerpo físico, Claro. pero tiene una puerta. Y esa puerta de ese templo son los órganos creadores sexuales, ¿ya? Los gestores de la energía sexual, ¿ya? Por eso la Sagrada Escritura dice: angosto el camino y estrecha la puerta que lleva al reino de los cielos, y muy pocos son los que lo encuentran. Porque el regreso a la divinidad, el regreso al reino de los cielos, es a través de esa puerta estrecha, que es el sexo. Entonces, mientras uno no le devuelva, o mientras uno no saque el ateísmo de su sexo, no va a avanzar. Y cuando la persona comienza ya a devolver la sacralidad a la parte sexual, como consecuencia o corolario, ese esfuerzo, porque eso requiere de un esfuerzo, ¿ah? Un súper esfuerzo. Un diría súper yo. esfuerzo, claro, requiere de un esfuerzo adicional, ¿verdad? Quitarle el fuego al diablo, porque el diablo se robó la llama de Eros, ¿ah? Se la robó y con eso, digamos, nos incendió por dentro en todas esas pasiones y esa lujuria y esos descontroles desmedidos, y más ahora que nosotros vemos con tanta facilidad la pornografía en los celulares. O en la tele, igual las mismas novelas, ya como que las películas ya no se ponen casi nada. Entonces abunda por doquier lo que es el desorden sexual con mucha facilidad. Entonces, cuando la persona hace esos esfuerzos, esas reflexiones, por eso el objetivo de esta reflexión precisamente es eso: ayudarnos a reflexionar la importancia y la urgencia de que nosotros tenemos que reflexionar en relación a lo que es la energía creadora sexual, O al uso que le estamos dando. al uso que le estamos dando, ¿no? Y por eso entonces, si el inicio o el origen del ateísmo es la fornicación, y toda esta humanidad es fornicaria, ¿cómo es toda la humanidad? Portariate. Atea. Somos ateos, todos, toda la humanidad, ¿ya? Por eso es lo que está ocurriendo. Porque le sacamos la parte sagrada a la sexualidad. Porque, claro, expulsamos a Dios. Poco a poco vamos. Nosotros lo expulsamos a Él desde nuestro interior, y Él nos expulsó a nosotros del paraíso. Y asimismo, como lo vemos en la naturaleza, también lo podemos ver reflejado porque decimos, ¡ay, cómo hacen eso! Y destruyen nuestra naturaleza. Pero si es igual el mismo espejo de lo que estamos haciendo nosotros con Dios dentro de nosotros. Exactamente. Entonces, no, como que de cierta forma es como un círculo vicioso. Vamos a terminar con todo. Con nosotros mismos, con nuestra alma Exactamente. y con la naturaleza también. Hay una destrucción terrible de la naturaleza. Y también hay ciertos conceptos, ideas, digamos, personas que creen que devolviendo la naturaleza, El orden original. que abogan por la ecología, ¿ah? O los animalistas que cuidan los animales, ¿verdad? O la tipo de alimentación. El tipo vegetariano que Claro. cuida de esto, de la alimentación y todo, pero no va a la raíz misma del problema. Sigue votando la dignidad. Entonces, la solución no es de afuera hacia adentro y de arriba hacia abajo, sino es de adentro hacia afuera y de abajo hacia arriba. Cada vez como más cómodo decir ya cambió todo el resto y Bueno, lo que está pasando por la crisis social que hay ahora es que se está exigiendo Cambio exterior. cambios exteriores que finalmente no. lo exijo gritando de maneras.
Claro, lo exijo gritando. Claro, con violencia. Lo exijo gritando O con con violencia. rabia interior, puede que no pase casi nada, pero igual. Claro. Porque La, no vi- hay la- ninguna la violencia contención. que uno ve hoy en día en las calles desmedidamente, su origen, la violencia es el yo de la ira, ¿verdad? Y ese yo de la ira se da en el centro motor, ¿verdad? Y el centro motor, ¿a qué cerebro pertenece? Al cerebro sexual, porque el cerebro sexual tiene 3 centros: motor, instintivo y sexual, ¿ya? Ujú. Entonces, cuando hay motricidad violenta, esa viene de una sexualidad violenta. Y el solo hecho de expulsar la energía sexual produce un cortocircuito dentro de la persona, en el momento que pierde su energía sexual así, con espasmo, como epiléptico, la pérdida de la energía sexual. Ya Muy es violento, ya es violento, ya ese, solo el acto de expulsar la energía sexual es un acto violento. Sí. Uno al violentar el acto sexual, ¿ya? Al poner esa especie de cortocircuito dentro de nosotros, indudablemente que hace que la máquina humana entera se ponga violenta. ¿Mm? Entonces todos van haciendo de abajo. Por eso que es urgente entender la importancia de devolverle la sacralidad al sexo para salir de los procesos de ateísmo, ¿ya? Porque hoy en día, lamentablemente, claro, no, es que yo soy ateo porque no, es que los sacerdotes, que los curas, que esto, que son pedófilos, y empieza la persona, da mil excusas externas. No es que uno esté avalando todo esto, ¿verdad? No, claro. No, no es la idea. Como que al tiro se van en ese Claro, rollo. Es como, pero tú entonces avalas a los curas pedófilos y a todo el robo de la iglesia católica y y toda claro, Y a lo encubrimiento de los evangélico. ángeles. no hay que uno esté avalando, pero uno tiene que comprender, pues. Claro, porque una amiga me dijo como, no, pero es que como, no sé si la espiritualidad o la religiosidad así como que destruye todo, algo así me dijo. Genocida. ¿No? Como que deja la embarra, no. Pero es como otro concepto de la religiosidad, o sea, tiene un concepto. Claro, lo que Pero es pasa es que, distinto vivirlo íntimamente. claro, lo que pasa es Sí. que hoy en día la religiosidad en el fondo ya no están los principios religiosos profundos. Mm. Se han quedado las formas. Y hay mucho fanatismo, el yo creyente y todo, bueno, todo lo que hemos hablado en las conferencias. ¿Ya? Además, ellos mismos trabajan para la logia negra, o sea, por algo no nos explican cómo es la verdad de la religión. Desde el momento en que no te Sí, expliquen po. que fornicar y perder la energía sexual Porque la es, cruz, es expulsar a Dios y es fortalecer Claro. al ateo interior. porque la cruz es un símbolo sexual. Del momento que no te explican que la cruz es un símbolo sexual, Sí, pues, del momento que no te explican que la misa representa el acto sexual, y que por eso que tiene que estar un sacerdote con una sacerdotisa y no con un monaguillo, del momento que no te explican todo eso, en el fondo no te están explicando en realidad el verdadero camino. Pero eso no importa, No, el camino lo tiene que buscar uno. porque el camino tiene que encontrarlo uno. Ya ellos, porque están en su libertad de elegir el camino negro. Pero el otro problema es uno, por estar Sí. dormido y ser inconsciente, que termina siguiendo ese tipo de doctrinas falsas. O repudiándolo sin O saber. repudiándolo, rechazándolo, hablando mal de ellos. Entonces, aquí la idea es no hablar mal de nadie, ni criticar a nadie, sino comprender. Comprender en el fondo cuál es, por qué está desarrollado dentro de mí este yo ateo. Y aun y cuando yo tenga desarrollado el yo místico, Mm. porque también es otro yo, el misticoide, ¿verdad? Que le gusta hablar bonito de la divinidad, meme místico, con frases bonitas, vestirse de blanco, vestirse de blanco, participar de Del yoga. curso de sanación. de todas esas cosas. ¿Ya? En el fondo, claro, la espiritualidad va más allá de eso, independientemente de cómo uno sea. Va mucho más allá. Lo Un real. verdadero teísta, un verdadero religioso de verdad, un verdadero revolucionario, un verdadero cristificado, no es comprendido por esta humanidad. No. Lo hablábamos, ¿verdad? Sí. Esta humanidad no puede comprender a un Cristo. No lo va a entender. No, Porque se escapa absolutamente de todas las ideas y conceptos que uno tiene hasta de la divinidad. Por algo que se habla del Cristo rojo.
Y el Cristo rojo es una persona que dejó de perder su energía sexual y creó sus cuerpos y recuperó y levantó todas sus serpientes y permitió nuevamente el regreso de Teo, de su ser, del Padre. Se transformó en un verdadero teísta, ¿ya? Reincorporó a la divinidad en su interior. Y eso es lo que uno tiene que esforzarse, por reincorporar a la divinidad en nuestro interior. Si uno no llama a la divinidad, pero no solamente desde el no ateo verbal, o sea, de la oración, sino desde el acto mismo, el acto íntimo. Hacer, como decía San Agustín, hacer del acto sexual la forma más elevada de la oración. Sentir cuando uno está tocando a su pareja que uno está tocando a Dios. Encontrar esa paz. Encontrar esa paz, entender por qué el Espíritu Santo se le llama el conciliador, porque concilia, une, liga, armoniosa, amorosa y bellamente dos opuestos, como son un hombre y una mujer, porque son opuestos. De impermanencia, no como decíamos, de un expulsar de energía como lo es el orgasmo, que es algo totalmente momentáneo. Exactamente. Como, claro, unos segundos de placer Y bueno, y luego quedó todo el vacío interior. Eso. Sí, pues. es complicado. Gran parte del vacío que hay hoy en día en esta humanidad es porque nosotros estamos vacíos por dentro, pero porque nosotros nos vaciamos. Sí. Porque no tenemos un buen manejo de la energía. Claro, vaciamos nuestra gónada, tenemos nuestra energía sexual está vacía y la seguimos vaciando, lamentablemente. ¿Ya? Entonces, mientras continuemos en esa línea, el ateo va a seguir fortaleciéndose dentro de nosotros. Y si uno observa, por ejemplo, la propaganda y los métodos, digamos, las enseñanzas normales que hoy en día se están dando, inclusive la educación sexual en los colegios, va toda dirigida a que el niño pierda su energía sexual, porque no se le enseña la castidad, no se le enseña que la energía sexual es la energía de Dios, del Espíritu Santo. Entonces ese conciliador, la fuerza conciliadora, porque está la fuerza afirmativa, la fuerza negativa y la fuerza neutra o conciliadora, ¿ya? Es esa fuerza conciliadora la que coge la energía positiva y coge la energía negativa y con ambas hace una creación. Cuando las tres fuerzas se unen en un punto hay creación, pero no tiene que perderse la energía, sino que tiene que impregnarse para que se multiplique a la divinidad dentro de nosotros. Así va a desaparecer el yo ateo de nuestro interior. Es algo como igual complejo de reflexionar, como que tener vivencias súper particulares para poder valorar esa energía sexual y llegar a comprender todo eso. Pero igual el camino lo permite, o sea, ya estamos más que experimentados en el vacío, en el sufrimiento. Claro, los enredos interiores. Claro, o sea, ya como que yo creo que está claro que sería el momento para experimentar la otra parte. Exactamente, el momento es preciso. El momento es preciso. Sí, el momento es preciso. Igual hay mucha gente que tiene este conocimiento a medias. Y eso igual perjudica mucho porque finalmente se quedan con algunas partes, ponte tú con la castidad. Pero finalmente tampoco transmutan la energía porque no pueden ser fiel y tienen varias parejas. Y también se toman mucho de este es como eslogan espiritual de la experiencia, que no, que hay que experimentar, que esa pareja me va a traer una experiencia y que son recurrencias finalmente, pero ¿hasta dónde vamos a llegar experimentando? Po? Se nos van a acabar los días, yo siento eso. Entonces, para mí eso es un poco seguir en lo mismo nomás, es como son excusas finalmente. O no hay una comprensión, o no había una reflexión como bien profunda, no sé, de encontrarse en ese vacío
tan oscuro que estar ahí perdido. Claro, o sea, hay una frase que dice, estaríamos perdidos si no nos hubiésemos perdido. Que es algo así como que si uno no hubiese experimentado el lado opuesto y no Pero anhelara al otro, como que tampoco podría valorar esto. igual recién hablaron de 18 millones de años Sí, que como estamos, 18,5 millones de años, que sí. estamos experimentando. Sí, que que caímos. comenzó a desarrollarse el ateísmo. Entonces yo creo que, no sé, a mi parecer es como suficiente. Es como suficiente. Claro, o sea, eso depende de la maduración de cada esencia. Ya hay personas que en realidad todavía les queda mucho por caer, por revolcarse. Y también está bien, es parte de un camino. Mm. ¿Ya? Pero aquí estamos hablando para aquellas personas que en realidad quieren hacer el esfuerzo por comenzar a regresar y entender que parte fundamental del regreso es precisamente trabajar el origen del ateísmo en la parte sexual. El ateísmo comienza en la pérdida del proceso divino sexual. Sacarle lo sacro al sexo y comienza toda esta perdición y esta confusión. Que fue una escuela, Sí. que fue necesario, porque lamentablemente uno solamente valora las cosas cuando las pierde. Entonces hay que perder para saber lo que tenía. Si no, si no se perdió, nunca se supo lo que se tenía. Entonces, sí, ¿ya? Pero para las personas que en realidad sienten en su corazón el llamado del ser y se dan cuenta que ya han aprendido suficiente en la oscuridad, bienvenidos entonces al otro lado de la medalla y a entender el sabio uso de la energía creadora sexual. Eso es. ¿Estamos? Ah. Ya, ok, muchas gracias. Nos vemos entonces. Gracias.